Hola, soy Natalia, tengo 40 años, y hoy voy a compartir con vosotros una historia que ha marcado mi vida de una manera que nunca imaginé. Una historia llena de pasión, secretos y consecuencias que cambiaron todo para siempre. Hubo un encuentro en particular, uno de esos momentos que te hacen sentir viva, donde el tiempo se detiene y solo existe el placer. Fue con el repartidor de la empresa, un hombre que llegó a mi vida de la manera más inesperada. Sus manos, su mirada, su forma de tocarme, todo en él era adictivo. Y hoy, voy a contaros con todo lujo de detalles cómo fue ese día, cómo comenzó todo, y cómo algo que parecía inocente se convirtió en una vorágine de deseos que no pude controlar. Pero no fue solo eso. También os hablaré de otros encuentros, igual de intensos, igual de placenteros, que me hicieron sentir cosas que nunca antes había experimentado. Sin embargo, no todo fue pasión y fuego. Mi infidelidad trajo consigo desgracias que nunca quise provocar, un matrimonio destruido, un divorcio doloroso y secretos que salieron a la luz de la manera más dramática. Durante este vídeo, os contaré detalles que os sorprenderán, que os harán cuestionar hasta qué punto estamos dispuestos a arriesgarlo todo por un momento de placer. Si queréis saber más, si queréis adentraros en esta historia y descubrir todos los secretos que guardo, quedaos hasta el final. Y si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros al canal y dejar un like. Vuestro apoyo nos ayuda a seguir creando historias como esta, historias que os mantendrán enganchados hasta la última palabra. Vamos a comenzar. Todo comenzó en un día aparentemente normal. Mi vida en aquel momento era una rutina que, aunque cómoda, sentía que me ahogaba lentamente. Mi matrimonio con Carlos, mi esposo, había perdido esa chispa que nos unió al principio. Llevábamos más de 15 años juntos, y aunque nos queríamos, la monotonía se había apoderado de nosotros. Él estaba siempre ocupado con su trabajo, y yo me sentía invisible, como si mi papel en su vida se hubiera reducido a ser la mujer que mantenía la casa en orden y cuidaba de nuestros hijos. No es que no lo hiciera por amor, pero, ¿dónde quedé yo en todo eso? ¿Dónde quedó esa mujer que soñaba con ser deseada, con sentirse viva? Fue en ese momento de mi vida cuando apareció él, Javier, el repartidor de la empresa. La primera vez que lo vi fue un martes por la mañana. Había pedido un paquete para Carlos, algo relacionado con su trabajo, y Javier llegó a la puerta de mi casa con una sonrisa que iluminó su rostro. Era alto, moreno, con unos ojos oscuros que parecían mirarte más allá de lo superficial. Llevaba el uniforme de la empresa, pero se notaba que cuidaba su físico. Sus brazos marcados, su postura segura, algo en él me atrajo de inmediato. Al principio, fue todo muy inocente. Él me entregó el paquete, yo firmé el recibo, y eso fue todo. Pero algo en su mirada me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Era como si, por un instante, hubiera recordado que yo seguía siendo una mujer, no solo una esposa o una madre. Esa noche, mientras Carlos dormía a mi lado, no pude evitar pensar en Javier. ¿Qué tendría el que me hacía sentir así? ¿Era solo mi imaginación, o había algo más? Los días pasaron, y Javier comenzó a aparecer con más frecuencia. No siempre era en mi casa. A veces lo veía en el vecindario, repartiendo paquetes a otras familias. Cada vez que nos cruzábamos, él me saludaba con esa sonrisa que me hacía sentir especial. Comenzamos a intercambiar algunas palabras, primero sobre el tiempo, luego sobre cosas triviales. Pero había algo en su tono de voz, en la manera en que me miraba, que me hacía sentir que no era solo una conversación casual. ¿Estaba yo imaginando cosas, o había un interés real de su parte? Una tarde, mientras Carlos estaba en el trabajo y los niños en la escuela, Javier llegó con otro paquete. Esta vez, no era para Carlos, sino para mí. Había pedido un vestido online, algo que no había hecho en años. Cuando abrí la puerta, él me miró de una manera que me hizo sonrojarme. «Parece que alguien se está consintiendo», me dijo con una sonrisa pícara. Yo me reí, pero en ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: deseo. ¿Qué habría pasado si le hubiera invitado a pasar? ¿Habría aceptado? La situación con Carlos no ayudaba. Él estaba cada vez más distante, más enfocado en su trabajo y menos en mí. Intenté hablar con él, decirle que necesitábamos pasar más tiempo juntos, pero siempre tenía una excusa. Después de este proyecto, decía, pero ese después nunca llegaba. Me sentía sola, invisible, y Javier parecía verme. ¿Era eso lo que me atraía de él? ¿El hecho de que me hiciera sentir que aún existía? Una semana después, Javier apareció de nuevo. Esta vez, no llevaba ningún paquete. «Hola, Natalia», me dijo con esa sonrisa que ya comenzaba a obsesionarme. «Estaba por el vecindario y pensé en pasar a saludarte». Yo me sorprendí, pero no pude evitar sentir una emoción que no había sentido en años.
¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba él aquí? ¿Y por qué yo no le pedía que se fuera? Esa tarde, todo cambió. Invité a Javier a pasar, y lo que comenzó como una conversación inocente se convirtió en algo más. Sus miradas, sus palabras, sus gestos, todo parecía estar llevándonos a un lugar del que sabía que no podríamos volver. ¿Qué habría pasado si le hubiera dicho que no? ¿Habría sido capaz de detener lo que estaba a punto de suceder? Ese día, Javier y yo cruzamos una línea que nunca debimos cruzar. Fue la primera vez, pero no la última. Y aunque en ese momento sentí una euforia que no había experimentado en años, también supe que nada volvería a ser igual. ¿Qué habría hecho tú en mi lugar? ¿Te habrías dejado llevar por el deseo o habrías pensado en las consecuencias? Pero esto solo era el comienzo. Lo que vino después fue aún más intenso, más peligroso y más adictivo. ¿Estás listo para saber cómo continuó todo? Porque esto es solo la punta del iceberg. Ese día, todo parecía normal en la superficie, pero por dentro, yo estaba hecha un torbellino de emociones. Carlos había salido temprano por la mañana, como de costumbre, y los niños estaban en la escuela. La casa estaba en silencio, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Javier había dicho que pasaría por la tarde, y aunque sabía que no debía hacerlo, no pude evitar sentir una mezcla de excitación y culpa. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente iba a llevar esto hasta el final? Cuando escuché el timbre de la puerta, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Respiré hondo, me ajusté el vestido que había elegido especialmente para la ocasión y abrí la puerta. Allí estaba él, con esa sonrisa que me hacía sentir que todo valía la pena. «Hola, Natalia», dijo, y su voz resonó en mí como una melodía que no podía ignorar. «¿Puedo pasar?» Asentí, sin decir una palabra, y lo dejé entrar. El ambiente en la sala estaba cargado de tensión, pero no era una tensión incómoda. Era como si ambos supiéramos por qué estaba allí, pero nadie quería ser el primero en decirlo. Comenzamos a hablar de cosas triviales, pero sus miradas no dejaban de recorrer mi cuerpo, y yo no podía evitar sentir cómo mi piel se erizaba bajo su atención. ¿Qué habría pasado si alguien nos hubiera visto en ese momento? ¿Habría notado la electricidad que había entre nosotros? En un momento dado, Javier se acercó a mí. Estábamos de pie frente a la ventana, y él me miró directamente a los ojos. «Natalia», susurró, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Su mano tocó mi mejilla, y yo sentí como todo mi cuerpo respondía a su contacto. Era como si hubiera estado dormida durante años, y de repente, alguien me hubiera despertado. ¿Habría sentido lo mismo si hubiera sido otro hombre? ¿O era algo que solo Javier podía provocar en mí? No recuerdo quién dio el primer paso, pero de repente, estábamos besándonos. Sus labios eran suaves pero firmes, y su sabor era adictivo. Sus manos recorrieron mi cuerpo con una seguridad que me hizo sentir deseada como nunca antes. Yo me dejé llevar, olvidándome de todo lo que había fuera de esa habitación. En ese momento, solo existíamos él y yo. ¿Habría sido capaz de detenerme si hubiera querido? ¿O era algo que ya no podía controlar? Javier me llevó hasta el sofá, y allí, todo se intensificó. Sus manos exploraron cada centímetro de mi cuerpo, y yo respondí con una pasión que no sabía que aún tenía. Era como si todos esos años de monotonía se hubieran desvanecido en un instante, y solo quedara el deseo puro y ardiente. Sus labios encontraron mi cuello, y yo gemí, sintiendo como el placer se apoderaba de mí. ¿Habría sido así con Carlos en los primeros años? ¿O era algo que solo Javier podía darme? Cuando finalmente nos unimos, fue como si el mundo entero desapareciera. Cada movimiento, cada susurro, cada gemido, todo era perfecto. Javier sabía exactamente cómo tocarme, cómo hacerme sentir que era la mujer más deseada del mundo. Y yo me entregué por completo, olvidándome de todo lo que había fuera de esa habitación. En ese momento, no existía el pasado ni el futuro, solo el presente. ¿Habría sido capaz de detenerme si hubiera querido? ¿O era algo que ya no podía controlar? Después, mientras yacíamos juntos en el sofá, sentí una mezcla de euforia y culpa. Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero al mismo tiempo, no podía negar lo increíble que me había hecho sentir. Javier me miró y sonrió, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. «No te arrepientas», me dijo, y en ese momento, quise creerle. ¿Habría sido capaz de olvidar todo lo que había pasado si él me lo pedía? ¿O sabía que esto era solo el comienzo? Ese día, Javier y yo cruzamos una línea que nunca debimos cruzar. Fue la primera vez, pero no la última. Y aunque en ese momento sentí una euforia que no había experimentado en años, también supe que nada volvería a ser igual. ¿Qué habría hecho tú en mi lugar? ¿Te habrías dejado llevar por el deseo o habrías pensado en las consecuencias? Pero esto solo era el comienzo. Lo que vino después fue aún más intenso, más peligroso,
y más adictivo. ¿Estás listo para saber cómo continuó todo? Después de aquel primer encuentro con Javier, algo en mí cambió para siempre. Ya no era la misma Natalia que se conformaba con una vida de rutinas y silencios. Ahora, cada vez que Carlos salía de casa o los niños estaban en la escuela, mi mente volaba hacia Javier, hacia esos momentos de pasión que me hacían sentir viva de una manera que había olvidado. Pero, al mismo tiempo, la culpa comenzó a acecharme como una sombra que no podía ignorar. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que mi vida diera un giro tan drástico? Javier y yo comenzamos a vernos con más frecuencia. No siempre era en mi casa. A veces nos encontrábamos en lugares discretos, como un motel en las afueras de la ciudad o incluso en su furgoneta de reparto. Cada encuentro era más intenso que el anterior, como si ambos intentáramos compensar el tiempo que habíamos perdido en vidas que no nos satisfacían por completo. Él me hacía sentir deseada, admirada, y yo me dejaba llevar, olvidándome de todo lo demás. Pero los secretos tienen un precio, y pronto comencé a notar que mi doble vida no era tan fácil de mantener como había pensado. Carlos, aunque distante, no era tonto. Comenzó a notar pequeños cambios en mí, mi actitud, mi forma de vestir, incluso mi humor. ¿Estás bien, Natalia?, me preguntaba a veces, y yo le respondía con evasivas, diciendo que solo estaba cansada o que tenía mucho en la cabeza. ¿Habría sospechado algo? ¿O simplemente estaba siendo paranoica? Una tarde, mientras Javier y yo estábamos juntos en su furgoneta, recibí un mensaje de Carlos. ¿Dónde estás?, decía. Mi corazón se detuvo por un momento. Normalmente, él no me preguntaba por mi paradero, pero ese día había salido temprano del trabajo y quería saber si estaba en casa. En el supermercado, le respondí rápidamente, tratando de mantener la calma. Javier me miró con una sonrisa burlona. ¿Problemas en casa?, preguntó, y yo solo pude asentir, sintiendo como la culpa me ahogaba. ¿Qué habría pasado si Carlos hubiera decidido ir al supermercado a buscarme? ¿Habría descubierto la verdad? Los encuentros con Javier se volvieron más arriesgados, pero también más excitantes. Era como si el peligro de ser descubiertos añadiera una capa más de intensidad a lo que ya sentíamos. Una vez, casi nos pillan en el motel cuando el recepcionista reconoció a Javier y comenzó a hacer preguntas incómodas. Otra vez, estuvimos a punto de ser vistos por un vecino mientras nos besábamos apasionadamente en el garaje de mi casa. Cada vez que algo así ocurría, yo prometía que sería la última vez. Pero, ¿cómo podía alejarme de algo que me hacía sentir tan viva? Carlos, por su parte, comenzó a mostrarse más atento, como si intuitivamente supiera que algo no estaba bien. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me miró fijamente y dijo: «Natalia, ¿hay algo que quieras contarme?». Sentí que el mundo se detenía por un momento. ¿Sabía algo? ¿Había descubierto la verdad? No, todo está bien, respondí, tratando de sonar convincente, pero en el fondo sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. ¿Qué habría pasado si le hubiera confesado todo en ese momento? ¿Habría sido capaz de perdonarme? Pero la verdad es que no quería que todo terminara. Aunque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, no podía negar que Javier me hacía sentir algo que Carlos ya no podía darme. Era como si hubiera dos Natalies, una que amaba a su familia y quería protegerla, y otra que solo pensaba en el placer, en la adrenalina, en la pasión. ¿Cuál de las dos era la verdadera? ¿O acaso ambas lo eran? Una tarde, mientras Javier y yo estábamos juntos en mi casa, recibí una llamada de Carlos. «Voy para casa», dijo, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Javier y yo nos miramos, sabiendo que no teníamos tiempo para escapar. «Esconde tu furgoneta», le dije, tratando de mantener la calma, pero por dentro estaba a punto de estallar. ¿Qué habría pasado si Carlos hubiera llegado en ese momento? ¿Habría sido el fin de todo? Afortunadamente, Javier logró salir justo a tiempo, y cuando Carlos llegó, todo parecía normal. Pero esa noche, mientras yacía en la cama junto a él, no pude evitar sentir que estaba jugando con fuego. ¿Cuánto tiempo más podría mantener este doble juego? ¿Y qué pasaría cuando todo saliera a la luz? Pero esto solo era el comienzo. Lo que vino después fue aún más intenso, más peligroso y más adictivo. La vida se había convertido en una montaña rusa de emociones. Por un lado, estaba mi vida con Carlos, llena de rutinas y silencios, pero también de una cierta comodidad que no quería perder. Por otro, estaba Javier, quien me hacía sentir viva, deseada, y llenaba mi vida de una pasión que creía perdida. Pero mantener ese equilibrio era cada vez más difícil, y los secretos comenzaron a pesar más de lo que podía soportar. Una tarde, mientras estaba en casa, recibí un mensaje de Javier. «Necesito verte», decía. Esas 3 palabras me hicieron sentir una mezcla de excitación y miedo.
Sabía que cada vez que nos veíamos, el riesgo de ser descubiertos aumentaba, pero no podía negarle. Era como si una parte de mí ya no pudiera vivir sin él. ¿Habría sido capaz de decir que no? ¿O era demasiado tarde para dar marcha atrás? Nos encontramos en un parque alejado del centro de la ciudad, un lugar donde nadie nos reconocería. Javier llegó con una sonrisa que me hizo olvidar por un momento todas mis preocupaciones. «Natalia», dijo, tomándome de la mano, «no puedo dejar de pensar en ti». Sus palabras me hicieron sentir especial, pero también me recordaron que estábamos jugando con fuego. ¿Qué habría pasado si alguien nos hubiera visto allí? ¿Habría sido el fin de todo? Ese día, Javier me confesó que no podía seguir así. «Quiero estar contigo», me dijo, mirándome a los ojos con una intensidad que me dejó sin aliento. «No quiero esconderme más». Sus palabras me conmovieron, pero también me asustaron. ¿Qué significaba eso para mí? ¿Estaba dispuesta a dejar a Carlos, a destruir mi familia, por estar con Javier? ¿O era solo una fantasía que nunca podría hacerse realidad? Mientras regresaba a casa, mi mente no dejaba de dar vueltas. Sabía que no podía seguir viviendo una doble vida, pero tampoco podía imaginar un futuro sin Javier. ¿Qué habría hecho tú en mi lugar? ¿Habrías elegido la seguridad de tu familia o el deseo de una nueva vida? Carlos, por su parte, comenzó a notar que algo no estaba bien. Una noche, mientras cenábamos, me miró fijamente y dijo: «Natalia, sé que hay algo que no me estás contando». Sentí que el mundo se detenía por un momento. ¿Sabía algo? ¿Había descubierto la verdad? «No sé de qué estás hablando», respondí, tratando de sonar convincente, pero en el fondo sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. ¿Qué habría pasado si le hubiera confesado todo en ese momento? ¿Habría sido capaz de perdonarme? Pero la verdad es que no quería que todo terminara. Aunque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, no podía negar que Javier me hacía sentir algo que Carlos ya no podía darme. Era como si hubiera dos Natalies, una que amaba a su familia y quería protegerla, y otra que solo pensaba en el placer, en la adrenalina, en la pasión. ¿Cuál de las dos era la verdadera? ¿O acaso ambas lo eran? Una tarde, mientras Javier y yo estábamos juntos en mi casa, recibí una llamada de Carlos. «Voy para casa», dijo, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Javier y yo nos miramos, sabiendo que no teníamos tiempo para escapar. «Esconde tu furgoneta», le dije, tratando de mantener la calma, pero por dentro estaba a punto de estallar. ¿Qué habría pasado si Carlos hubiera llegado en ese momento? ¿Habría sido el fin de todo? Afortunadamente, Javier logró salir justo a tiempo, y cuando Carlos llegó, todo parecía normal. Pero esa noche, mientras yacía en la cama junto a él, no pude evitar sentir que estaba jugando con fuego. ¿Cuánto tiempo más podría mantener este doble juego? ¿Y qué pasaría cuando todo saliera a la luz? Pero esto solo era el comienzo. Lo que vino después fue aún más intenso, más peligroso y más adictivo. Todo llegó a su punto crítico una tarde de verano, cuando el calor sofocante parecía reflejar el caos que había en mi vida. Carlos había salido de viaje de negocios y los niños estaban en casa de mis suegros. La casa estaba vacía, y yo sabía que era el momento perfecto para ver a Javier. Pero esta vez, algo era diferente. Había una tensión en el aire, como si el universo supiera que algo grande estaba a punto de suceder. Javier llegó como de costumbre, con esa sonrisa que me hacía olvidar todas mis preocupaciones. Pero esta vez, su mirada tenía algo más, una intensidad que no había visto antes. «Natalia», me dijo, tomándome de la mano, «tenemos que hablar». Sus palabras me helaron la sangre. ¿Qué quería decir? ¿Había cambiado de opinión? ¿O era algo peor? Nos sentamos en el sofá, y Javier comenzó a hablar. «No puedo seguir así», dijo, mirándome a los ojos. «Quiero estar contigo, pero no de esta manera. No quiero esconderme más». Sus palabras me conmovieron, pero también me asustaron. ¿Qué significaba eso para mí? ¿Estaba dispuesta a dejar a Carlos, a destruir mi familia, por estar con Javier? ¿O era solo una fantasía que nunca podría hacerse realidad? Mientras hablábamos, escuché un ruido en la puerta. Mi corazón se detuvo. ¿Era Carlos? ¿Había regresado antes de lo previsto? Me levanté rápidamente, tratando de mantener la calma, pero por dentro estaba a punto de estallar. «Esconde tu furgoneta», le dije a Javier, tratando de sonar convincente, pero en el fondo sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. ¿Qué habría pasado si Carlos hubiera llegado en ese momento? ¿Habría sido el fin de todo? Afortunadamente, Javier logró salir justo a tiempo, y cuando Carlos llegó, todo parecía normal. Pero esa noche, mientras yacía en la cama junto a él, no pude evitar sentir que estaba jugando con fuego. ¿Cuánto tiempo más podría mantener este doble juego? ¿Y qué pasaría cuando todo saliera a la luz?
Pero esto solo era el comienzo. Lo que vino después fue aún más intenso, más peligroso y más adictivo. ¿Estás listo para saber cómo continuó todo? Porque esto es solo la punta del iceberg. Al día siguiente, Carlos me confrontó. Natalia, sé que hay algo que no me estás contando, dijo, mirándome fijamente. Sentí que el mundo se detenía por un momento. ¿Sabía algo? ¿Había descubierto la verdad? No sé de qué estás hablando, respondí, tratando de sonar convincente, pero en el fondo sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. ¿Qué habría pasado si le hubiera confesado todo en ese momento? ¿Habría sido capaz de perdonarme? Pero la verdad es que no quería que todo terminara. Aunque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, no podía negar que Javier me hacía sentir algo que Carlos ya no podía darme. Era como si hubiera dos Natalies. Una que amaba a su familia y quería protegerla, y otra que solo pensaba en el placer, en la adrenalina, en la pasión. ¿Cuál de las dos era la verdadera? ¿O acaso ambas lo eran? Finalmente, todo salió a la luz. Carlos descubrió la verdad, y aunque al principio intenté negarlo, no pude seguir mintiendo. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, me preguntó, con una mezcla de dolor e ira en su voz. No supe qué responder. ¿Cómo explicarle que no había sido planeado, que simplemente había sucedido? ¿Cómo hacerle entender que, aunque lo amaba, también necesitaba sentirme viva? Carlos me pidió el divorcio, y aunque al principio intenté luchar por nuestro matrimonio, sabía que ya no había vuelta atrás. Javier y yo intentamos estar juntos, pero la culpa y las consecuencias de nuestras acciones nos separaron. Finalmente, me quedé sola, tratando de reconstruir mi vida desde cero. Hoy, mirando hacia atrás, sé que cometí errores, pero también sé que cada uno de ellos me llevó a donde estoy ahora. Aprendí que el deseo y la pasión pueden ser adictivos, pero también destructivos. Aprendí que los secretos tienen un precio, y que a veces, el precio es demasiado alto. Y recuerda, a veces, el camino más fácil no es el correcto. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Y ahora, me gustaría saber, ¿qué te ha parecido mi historia? ¿Cómo te ha hecho sentir? ¿Crees que tomé las decisiones correctas, o habrías hecho algo diferente en mi lugar? La vida está llena de momentos que nos ponen a prueba, y a veces, las decisiones que tomamos tienen consecuencias que nunca imaginamos. Quiero escuchar tu opinión. Déjame un comentario contándome qué piensas sobre todo lo que he compartido hoy. ¿Crees que el deseo justifica las acciones? ¿O crees que hay límites que nunca deberíamos cruzar? Tus reflexiones son importantes para mí y para toda la comunidad que sigue este canal. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido que te emocione, te intrigue y te haga reflexionar. Gracias por estar aquí, por escuchar mi historia y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!